Lo primero que vamos a hacer va a ser imprimir nuestras plantillas. Y después vamos a recortar nuestras plantillas. Estas dos piezas de aquí son las únicas que se van a unir. Lo siguiente que vamos a hacer será definir el tipo de corte que va a tener nuestras plantillas. Por ejemplo, aquí yo marqué con colores el tipo de corte que voy a hacer. Con el color azul haré un corte a 45 grados hacia adentro. Con el color rojo haré un corte a 45 grados hacia afuera. Con el color verde haré un corte en V o un corte ligero. Y con el color negro voy a hacer un margen de 5 milímetros de ser necesario. Con esta plantilla de aquí vamos a modificar esta línea en color verde, dándole esta forma. Pueden pausar el video para definir el tipo de corte que haremos en estas plantillas. Ahora lo que haremos va a ser tomar estas plantillas de aquí, estas dos las vamos a apartar y a cada una de estas plantillas vamos a hacerles un margen de 5 milímetros como se puede marcar aquí. Ya que tenemos todas nuestras plantillas definidas con los cortes, podemos pasarlo a foamy de 4 milímetros. Una vez que hayamos pasado nuestras plantillas a foamy de 4 milímetros, pueden usar también 5 milímetros o 6 milímetros. Todas las plantillas que recortamos son del lado derecho, así que lo que vamos a hacer será voltear las plantillas para obtener el lado izquierdo. Como se puede observar, ya hice aquí el margen que se marcó sobre las plantillas. Lo hice con una pluma, pueden utilizar un marcador que sea visible sobre el material. Vamos a tomar estas dos piezas de aquí que conformarán la parte de la nariz y boca y vamos a utilizar pegamento de contacto para unir estas dos piezas. Lo que vamos a hacer es tomar un poco de pegamento con otro pedazo de foamy que no nos sirva y lo vamos a ir colocando sobre el grosor del material. Cuando terminamos de aplicar el pegamento de contacto hay que dejarlo secar mínimo unos 3 a 5 minutos hasta que ya no se sienta pegajoso, y una vez que se sienta ya como seco vamos a poder unir nuestra pieza. Ya cuando tengamos esta pieza hecha haremos lo mismo del otro lado. A continuación les voy a dejar qué piezas se deben de unir antes de armar toda la máscara. Con esta pieza de aquí vamos a voltearla. Aquí se puede observar que ya hicimos el corte y de hecho del otro lado se nota que pues no traspasamos el material. Solamente es un ligero corte en V para aplicar el pegamento y una vez seco podamos pegarlo. Vamos a tomar esta parte que son los ojos y vamos a lijar con ya sea una lija o un Dremel, como uno de estos. Después de lijarlo vamos a pegar estas pequeñitas piezas en la parte inferior del ojo, que va a ser aquí. Y una vez que ya hayamos hecho esto, y vamos a pegar esta pieza en esta parte de aquí, cerrando estas dos. Ya que tengamos estas piezas armadas, vamos a tomar el cúter y vamos a hacer un corte ligero. No vamos a cortar por completo el material, solamente va a ser superficialmente el corte. Vamos a abrir ese corte y vamos a lijar las orillas. Y también vamos a lijar todos los bordes de nuestras piezas.
Así lo haremos con todas estas piezas. Y una vez que hayamos hecho, vamos a aplicar pegamento de contacto sobre los márgenes y lo vamos a volver a pegar para que no se vaya a romper nuestra pieza. Vamos a tomar una bola de unicel de este tamaño que cubra la palma de sus manos y la vamos a envolver en 2 capas de papel aluminio de cocina. Esto va a servir para proteger la bola de unicel. Vamos a tomar un Durex de estos grandes, lo vamos a ocupar como base y lo que vamos a hacer a continuación, vamos a tomar nuestras piezas, vamos a aplicar un poco de aire caliente con esta pistola de calor. Una vez caliente nuestras piezas, vamos a presionar para darle forma a nuestra máscara. Ya que le dimos forma a nuestras piezas, lo último que vamos a hacer es ir pegando la parte de los ojos en la máscara. Vamos a pegar por último la parte de los laterales. Así es como terminamos de armar la máscara. Como pueden ver, moldeé un poco la máscara, como la parte de aquí de los pómulos los hice más redondos. Agregué otra tira en la parte superior del ojo, ya que para mi parecer pues estaba un poco grande el ojo. Ahora lo que vamos a hacer va a ser ocultar estas líneas de unión. Vamos a tomar lo que es un sellador acrílico, lo vamos a tomar con el dedo. Este es un sellador en color negro, también pueden utilizar en color blanco. Lo vamos a ir poniendo sobre la máscara con el dedo y vamos a aplicar un poco de agua. Una vez que ya hayamos aplicado el acrílico y dejado que se secara, vamos a tomar la máscara y vamos a lijar las partes donde colocamos el acrílico. Eso va a ser con una lija que sea de este tipo de lijas suaves. Ya que hayamos lijado las partes de las uniones de la máscara, vamos a pasar a pintarla. Vamos a utilizar primer en aerosol, le vamos a aplicar de 1 a 2 capas. Ya que hayamos pintado la máscara con 2 capas de primer, vamos a ocupar pintura acrílica en negro y rojo y así es como vamos a ir casi terminando la máscara. Una vez que ya lo hayamos pintado de color rojo, vamos a tomar y a diluir agua con pintura acrílica en negro y lo vamos a pasar sobre toda la pieza donde pintamos de rojo. Y antes de que se seque, con una servilleta o un trapo vamos a quitar el exceso para darle ese efecto de desgaste. Vamos a tomar un poco de rojo y muy poco de color negro y las vamos a mezclar para obtener como este tono más o menos un rojo más oscuro o un vino, y con una esponja y vamos a dar ligeros golpes sobre toda la máscara. Ahora con un pincel de punta fina, como se puede ver aquí, vamos a tomar un poco de pintura negra, vamos a pintar las costuras y una vez hecho eso, al final vamos a pasar a pintar los ojos de negro y lo último que haremos será ponerle los ojos blancos. Para eso vamos a recortar plástico de botella o un acrílico o acetato. Después de eso vamos a recortar un óvalo de vinil microperforado de color blanco, lo vamos a pegar sobre el pedazo de plástico y una vez que lo hayamos pegado, no lo vayan a pegar del lado del vinil, hay que voltear la pieza y pegarlo, ya sea con silicona o pegamento instantáneo o pegamento de contacto, por la parte de adentro de nuestra máscara. Una vez pegado, así es como terminaba nuestra máscara de Deadpool. Hey yo, Jay, can we get some ratchet one time? I don't wanna talk. How you try and press the kid and read it, you was soft. Artlist All you know is IO. capping, homie, you don't know the law. Pedal to the metal, you ain't. Si te gustó este proyecto, no olvides en suscribirte y darle like para así vernos en otro video.